Hola, buen día, profesor. Mi nombre es Cassandra Miroslava Zamorano Flores. Pertenezco al grupo 6QB01 y el día de hoy le voy a hablar acerca de lo que son las bacterias cable. Para empezar con el tema, hay que poner en claro a qué me refiero cuando hablo de lo que es el término bacteria o bacterias cable. Este término básicamente se utiliza de manera general para referirnos a lo que son bacterias filamentosas, multicelulares y largas, como las de las siguientes imágenes, las cuales van a pertenecer a un linaje hermano aparentemente monofilético del género de Solfobulbus, que son bacterias reductoras del azufre, las cuales pueden mediar corrientes eléctricas a distancias centimétricas, ya sea en sedimentos marinos, en agua dulce o en marismas. Vamos a abordar ese tema más adelante. El tema de las bacterias cables, si no es un tema pues nuevo, sí hay todavía mucho conocimiento que pues aún no se tiene claro o bien cimentado o adecuadamente estudiado de lo que es este grupo bacteriano, pues es una innovación biológica la cual es bastante peculiar debido a que es un microorganismo que cuenta con una serie de maquinaria o herramientas biológicas o bioquímicas muy sofisticadas. Estamos hablando que es un microorganismo que cuenta con una ventaja competitiva para poder tener la capacidad de sobrevivir dentro de los lechos marinos y dentro de los gradientes redox que existen en este mismo. Además de que estamos hablando de que pues también es un microorganismo que tiene la capacidad de generar energía eléctrica, y también le permite recolectar ya sea donadores o aceptores de electrones a distancias pues muy largas. A pesar de que son centímetros, estamos hablando de un microorganismo que pues es muy pequeño en comparación a una escala centimétrica. Y con ello pues hablamos de que el rendimiento energético de lo que son los gradientes redox naturales del mar pueden ser pues más favorables. Hablando un poco más acerca de lo que es el aislamiento para el estudio de este grupo bacteriano, las bacterias del cable han evadido hasta ahora lo que son los cultivos axénicos, es decir, un cultivo puro, por lo que para su estudio se ha recurrido a lo que es el campo de la genómica y de la metagenómica para poder recuperar información importante de lo que es el genoma bacteriano y poder conocerlo de mejor manera. Se ha podido editar de algunas especies bacterianas, sin embargo, pues aún se desconoce gran parte del genoma de este grupo. Aunque todos los especímenes que se han reportado o se han estudiado hasta la fecha tienen la característica de poder formar filamentos que van de 1 centímetro de largo más o menos, que comprenden una especie de miles de células de varios centímetros de largo y son morfológicamente notorios con crestas o estrías que van a lo largo del cuerpo bacteriano, están en su superficie y como implementando pues lo que acabo de comentar, su delimitación taxonómica y su diversidad pues van a ser inciertas debido a que la mayoría de los estudios que se han realizado hasta ahora solo reportan lo que son secuencias parciales cortas que cubren diferentes regiones del gen 16S, por lo que la identificación molecular de este grupo bacteriano o de estas bacterias del cable se basa actualmente en hacer coincidir lo que son secuencias ambientales cortas con una identidad de secuencia alta, mayor al 97%, con secuencias de bacterias cable que pues ya están aisladas o confirmadas o identificadas adecuadamente. También se realizan técnicas a partir de la morfología de lo que es el filamento, en donde se combinan una serie de técnicas moleculares con el fin de poder cuantificar como tal lo que son las bacterias del cable mediante la hibridación fluorescente in situ. Se tiene la hipótesis de considerar a las bacterias cable como un cuerpo largo de información geoquímica debido a la oxidación del sulfuro, a las cuales se les denomina anódicas, y esto sucede solamente en condiciones anóxicas, a estas acopladas a la vía de la cadena de transporte de electrones a larga distancia. Por otro lado, también se tienen filamentos periplásmicos
bajo miles de células reductoras de oxígeno, las cuales se les denominan catódicas, y esto en condiciones oxigénicas. Ya hablando un poco más filogenéticamente, las bacterias cable van a pertenecer a la familia Delta Proteobacterionaceae de sulfobulbáceo, que se sabe que contiene especies que son reductoras del sulfato o desproporcionantes del azufre, y basado en la filogenia de la secuencia del gen ARN ribosomal 16S, las bacterias cable van a formar un grupo hermano monofilético del género de Sulfobulbus, que son los que podemos observar en los primeros brazos del árbol monofilético, que van desde Delta Proteobacterium MLMS1 hasta de Sulfobulbus mediterraneus. Actualmente el grupo de bacterias cable van a consistir en los siguientes géneros, que son Candidatus electrotrix y Candidatus electronema, que son las que tenemos encerradas en este cuadrito azul. Y estas especies van a tener a su vez a 6 candidatas más que también se han descrito. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene registro o no se ha llegado a saber que estas especies se puedan cultivar o se pueda obtener un cultivo puro. También podemos observar que en cada una de las especies que están en el árbol filogenético tienen unas letras. Está la O en rojo, la D en amarillo y la R en blanco. Bueno, pues esto significa que con lo que respecta a la O en rojo, que oxidan sulfuros, la R en blanco, que reducen sulfatos, y la D en amarillo, que son capaces de desproporcionar el azufre. Y por último tenemos en la imagen de la izquierda, que es esta, podemos observar un modelo conceptual de oxidación electrogénica del azufre en sedimentos acuáticos, básicamente cómo funciona en el hábitat del microorganismo en donde se encuentra. Aquí podemos observar que en donde las células anódicas van a oxidar el sulfuro es en la zona anóxica, o sea, es en la zona más profunda en el sedimento, y los electrones derivados del sulfuro van a tener la capacidad de transportarse a través de las bacterias del cable a la zona óxica, donde las células catódicas lo van a utilizar para reducir lo que es el oxígeno. Retomando el hábitat de este microorganismo, es importante mencionar que pues lo vamos a encontrar en todo el mundo, en lo que son la superficie de los sedimentos acuáticos, como ya se había mencionado en transparencias anteriores. Aquí mismo en la superficie de estos sedimentos acuáticos es donde van a ocurrir la oxidación de los sulfuros, la reducción del oxígeno, la reducción de los nitratos, a través de lo que es el transporte de electrones a larga distancia, en donde ocupé la misma imagen de la transparencia pasada para poder ejemplificar un poco lo que es transporte de electrones a larga distancia. En estudios recientes se ha documentado que este transporte pues va a ser activo y va a participar en una amplia gama de lo que son ambientes marinos, incluyendo lo que son marismas, pastos marinos, cuencas hipóxicas, así como también lo podemos encontrar en lo que son lechos de agua dulce, posiblemente también en sedimentos acuíferos. Además, se ha demostrado que ese transporte de electrones a larga distancia va a ejercer una influencia dominante sobre la transformación biogeoquímica y los flujos en el fondo marino. Y este impacto puede incluso extenderse más allá de lo que es el sedimento y puede controlar el ciclo general de lo que es el hierro, el azufre, el fósforo, por ejemplo, o sea, participa en una amplia gama de lo que son ciclos biogeoquímicos. Entonces, pues podemos observar que tienen gran importancia en estos ciclos. La presencia generalizada de estas bacterias cable y su huella biogeoquímica permite dimensionar su participación también en el ciclo de lo que es el carbono y del azufre, y como ya se había mencionado, la gran mayoría de los estudios que se han realizado
que son mediante genómica y metagenómica, sugieren que las bacterias cable van a oxidar el sulfuro, invirtiendo lo que es la vía canónica de la reducción del sulfato, y van a tener la capacidad de también de fijar CO2 mediante la vía de Wood-Jundal, que la cual vimos en clase. Y estas bacterias cable también van a mostrar un potencial organotrófico limitado debido a que pueden asimilar ácidos orgánicos, alcoholes pequeños, pueden fijar nitrógeno y sintetizar lo que son polifosfatos, poliglucosa como compuestos de almacenamiento. Bueno, ya adentrándonos un poco más a lo que es la bioquímica y metabolismo de lo que son las bacterias cable, esta imagen la tomé de un artículo en donde me pareció muy interesante este artículo debido a que a pesar de que se ha venido mencionando a lo largo de la presentación algunas de las actividades bioquímicas que tienen la capacidad de realizar las bacterias cable, como la generación de energía, por ejemplo, otra de las actividades que también puede generar es la formación de minerales en el lecho marino, y pues me pareció importante retomarlo. Este artículo tenía como tal lo que es este esquema que podemos encontrar en esta transparencia, y a pesar de que sé que el tema central no es como tal la formación de minerales por bacterias cable, me pareció muy didáctico esta imagen para poder adentrarnos un poco ya como tal lo que es la bioquímica de lo que son las bacterias cable. Primeramente me gustaría que se ubicaran que hay pues tres zonas en el lecho marino, que son la zona óxica, que es la zona más superficial, en donde el pH es alcalino, la zona media, que es la zona subóxica, en donde el pH es ácido, y aquí tenemos a la zona anóxica, la última zona o la zona más alejada del lecho marino. Ya una vez ubicado pues esto, podemos observar que también hay una línea punteada, que es esta, en donde podemos observar al pH, que como ya mencioné va a fluctuar en cada una de las zonas, y pues esto me parece importante mencionarlo porque este pH va a fluctuar debido al comportamiento de las bacterias cable. Y bueno, mencionado esto, las bacterias cable van a llevar a cabo lo que es la oxidación electrogénica de lo que es el azufre, y esto va a tener lugar en lo que es la zona subóxica, o sea, en la zona media, y esto va a generar lo que son electrones. Aquí los podemos ver representados, que se generaron, y estos electrones se van a transportar a través de lo que son las bacterias cable, y se van a utilizar mediante la reducción del oxígeno. La reacción de oxidación del sulfuro va a dar como resultado lo que es la liberación de protones y una disminución de lo que es el pH, mientras que la reducción del oxígeno requiere protones, lo que aumenta el pH del agua intersticial en la zona óxica. La disminución del pH en la zona subóxica va a promover lo que es la disolución de monosulfuros de hierro y carbonatos de calcio, y el sulfuro de hidrógeno que se produce por la disolución del monosulfuro de hierro va a ser utilizado por las bacterias cable, y el hierro 2 que se genera se va a difundir en lo que es la zona óxica y la zona anóxica. Y cuando el hierro 2 encuentra el sulfuro de hidrógeno en la zona sulfídica, va a precipitar nuevamente como sulfuro de hierro, y en la zona óxica el hierro 2 se va a reoxidar al hierro 3 y posteriormente se va a precipitar como óxido de hierro amorfo, y los iones de calcio que se liberen por la disolución del carbonato se van a difundir hacia arriba y van a precipitar nuevamente como los carbonatos en la zona óxica, donde el pH pues va a ser más alto. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de fermentación que se lleva a cabo. Específicamente nos vamos a abocar en lo que es la fermentación de las bacterias reductoras del azufre. Esta se lleva en tres procesos o de tres formas: la fermentación de sustratos, la fermentación de sustratos orgánicos y la fermentación de compuestos inorgánicos del azufre.
Vamos a empezar con lo que son la fermentación de los sustratos, en donde las bacterias reductoras del azufre tienen la capacidad de utilizar procesos de conservación de energía diferentes a lo que es la reducción desasimilatoria del sulfato, y estas pueden utilizar aceptores de electrones diferentes a lo que es el sulfato, el sulfito y el tiosulfato. Estas tienen la capacidad también de crecer fermentativamente por dismutación. ¿A qué me refiero con dismutación? Bueno, la dismutación básicamente va a ser una reacción en la que dos moléculas de un sustrato idéntico tienen distintos destinos, y particularmente sucede cuando en una reacción una de las moléculas de los sustratos se oxida y la otra se reduce. Ahora vamos a hablar acerca de la fermentación de los sustratos orgánicos, en donde estos van a tener la capacidad fermentativa, las bacterias, de incluir diferentes sustratos como es el piruvato, la peptona, la glicina, la serina, la treonina, cisteína, malato, lactato, fumarato, casaminoácidos, teniendo como productos principales a lo que es el acetato, el dióxido de carbono y hidrógeno y etanol. Posteriormente, pues algunas especies de lo que son de sulfovibrio van a fermentar como tal lo que es el malato, el fumarato, y esto nos va a generar succinato, acetato y dióxido de carbono. Es importante mencionar que en la ausencia de sulfato, algunas especies pertenecientes a lo que son los géneros de sulfovibrio, de sulfobacterium, de sulfococcus, entre otras, van a tener la capacidad de fermentar lo que es el piruvato, produciendo acetato y dióxido de carbono e hidrógeno. Los sulfatos reductores del género de sulfovibrio, que no pueden crecer por fermentación de lactato, etanol o colina, pueden crecer con estos sustratos en la ausencia de sulfato en cultivos con arqueas metanogénicas. Y por último vamos a hablar acerca de la fermentación de compuestos inorgánicos del azufre. Bueno, básicamente con el mecanismo de fermentación de estos compuestos inorgánicos de las bacterias reductoras del azufre, estas van a ser capaces de conservar lo que es la energía por el crecimiento bajo condiciones estrictamente anaerobias. Esto por dismutación del sulfito o del tiosulfato a sulfato y sulfuro. Es importante mencionar que las enzimas que se utilizan van a ser muy parecidas a lo que es las que se utilizan en la vía de sulfato reducción, y se ha demostrado que durante la fermentación de compuestos inorgánicos del azufre, la formación de lo que es el sulfato y se da a través de lo que es la APS reductasa y de la ATP sulforilasa. El transporte reverso de electrones es necesario para alcanzar la reducción del sulfito o del tiosulfato con los electrones derivados de la APS reductasa. Y bueno, todo este proceso de fermentación, como mencioné al principio, hablé como tal de lo que son las bacterias reductoras del azufre. No se tiene o no encontré quizá más bien información de lo que es la fermentación en las bacterias cable. Sin embargo, pues sí es importante recordar que las bacterias reductoras del azufre comparten o más bien son familias monofiléticas de lo que son las bacterias las bacterias cable, como Candidatus electrotrix y Candidatus electronem. En esta imagen se va a detallar el modelo metabólico que propuso el equipo de trabajo de Jelsen, en donde este modelo va a estar basado en el genoma de lo que son las bacterias cable. A la izquierda podemos observar células anódicas y a la derecha un esquema de células catódicas. El transporte de electrones entre ambas células va a ser indicado por, déjenme lo señalo, por lo que son flechas rojas, perdón. Mientras que también vamos a tener flechas punteadas, que son como de color gris, que nos indican que son reacciones enzimáticas que no están aún bien dilucidadas o bien estudiadas. Como podemos observar, gran parte del metabolismo de este grupo bacteriano se va a llevar a cabo en el periplasma, el cual va a comenzar por la oxidación del sulfuro a azufre elemental a través de una sulfuroquinona óxido reductasa que se abrevia como SQR. El azufre que se produce puede reaccionar con el sulfuro
con la formación de polisulfuro, o bien también puede ser transportado a lo que es el interior del citoplasma, en donde va a continuar su oxidación. Sin embargo, en el supuesto en el que permanezcan en el periplasma, las bacterias cable poseen una polisulfuro reductasa transmembranal que es un complejo de 3 enzimas, que es la PSRA, PSRB y PSRC, las cuales tienen como la función de reducir el polisulfuro a sulfuro a través de lo que son quinonas reducidas en la membrana, y además pues también va a permitir lo que es la conservación de energía por translocación de protones al espacio periplásmico. Esto básicamente pues va a ser o tiene muchísima importancia cuando las bacterias cable crecen en ausencia de un aceptor de electrones, tales como el oxígeno o el nitrato, dado que así pueden mantener su gradiente de protones necesario para lo que es la síntesis del ATP a través del complejo ATPasa. También por otro lado, el azufre también puede ser introducido a lo que es el citoplasma a través de lo que es una rondanasa, que sus siglas son RDH, la estoy señalando, y también entra un papel importante de la transferasa del azufre, que es la TUSA. En esta parte se proponen dos maneras en las que se puede llevar a cabo la oxidación. Primero es que entre como sulfuro a la célula y sea oxidado por la bisulfito reductasa desasimilatoria, que es la DSRC. Y otra propuesta es que entre como azufre elemental y sea oxidado lo que es sulfito por la bisulfito de reductasa desasimilatoria, la cual se abrevia como DCRAB. En cualquier caso, una vez que se ha formado lo que es el sulfito, este va a ser oxidado por lo que es la adenosín 5-fosfosulfato reductasa, que es la PRAB, la cual forma lo que es adenosín fosfosulfato, en donde se abrevia como APS. Posteriormente, la oxidación va a haber una oxidación a través de lo que es la sulfato adeniltransferasa, que por sus siglas va a ser SAT. Esta se va a reducir hasta sulfato, el cual va a ser liberado por el transportador SUL que tenemos señalando aquí. Este transportador es considerado muy común en lo que son microorganismos reductores de sulfato. Como se muestra también en la imagen, los electrones que se van a generar a partir de esta oxidación van a pasar a lo que son proteínas de membrana, que van a interactuar con quinonas, que van a ser DSRK y DSRB, que las tenemos en esta parte. Es DSRK y DSRB, una disculpa. Posteriormente, estos electrones van a ser pasados a través del complejo óxido-reductasa, que está unida a la membrana, y van a interactuar con las quinonas QMO. Los electrones finalmente van a pasar a la citocromo BB, que en este caso son estas que están aquí, que son CIT-A y CIT-B, y pues de no encontrarse como tal un aceptor de electrones, lo que es una citocromo C peroxidasa, que se puede abreviar como MAC-A, y una citocromo C periplásmica, que se abrevia PCC, van a transportar los electrones hacia la fibra, que va a conducir estos hacia las bacterias en la superficie del lecho marino. Es importante resaltar que las bacterias cable tienen la capacidad de poder fijar CO2. Estas también presentan lo que es un metabolismo mixótrofo, y se ha demostrado que también en su genoma se van a encontrar codificadas unas enzimas que participan en lo que es la ruta de Wujundal. Dicha ruta va a facilitar lo que es la fijación del CO2 para la formación del acetilcoenzima, alimentando el ciclo de Krebs. Sumado a esto, también las bacterias cable van a presentar lo que es anhidrasa carbónica, que es típica de los microorganismos autótrofos, en lo que es la conversión de bicarbonato a CO2. Por otro lado, las bacterias que se encuentran en condiciones óxicas, las que estoy señalando aquí, van a poder aprovechar los electrones que han sido transportados a través de las fibras, los cuales van a pasar a su cadena de transporte hasta lo que son los aceptores finales.
Y cuando el aceptor es el oxígeno, la reducción se va a llevar mediante una hemoglobina truncada fusionada a un dominio citocrómico denominado THB-CIT, que es el que estoy señalando en esta parte, y a través de una hemoglobina trunca que también se denomina THB, y aparte también va a participar lo que es un citocromo periplásmico, que es PCC. Sin embargo, también estas bacterias van a tener la capacidad de llevar a cabo una respiración anaerobia, teniendo como aceptor final de electrones al nitrato. También se tiene a lo que es el nitrato y el nitrito como aceptores alternativos de electrones, en donde en diversos estudios que se han venido realizando, la geoquímica y el potencial eléctrico de lo que es el lecho marino muestran cómo las bacterias cable tienen la capacidad de acoplar lo que es la oxidación aniónica del sulfuro por la vía de transporte de electrones a larga distancia a la reducción catódica del nitrato. Esto es un indicativo de que las bacterias cable pueden reducir lo que es el nitrato y el nitrito a lo que es óxido nítrico, a óxido nitroso y a amonio. Es importante mencionar que las bacterias cable presentan codificado en su genoma lo que es una nitrato reductasa periplásmica, que por sus siglas se llama NAPAP. Sin embargo, no es una nitrato reductasa como las que hemos venido estudiando a lo largo del curso, como lo que es la NIR o la NFR. Es una nitrato reductasa como muy especial, muy específica de lo que es estas bacterias. También tienen un citocromo periplásmico multiemo que por sus siglas se le denomina PMHC. Este se va a encontrar codificado junto con un operón denominado operón NAP, y este es expresado igual en estas bacterias cable. Se tiene como hipótesis, después de haber leído varios de los artículos que mencionan o que hablan acerca de bacterias cable, que estas pueden o son capaces de acoplar lo que es la oxidación del sulfuro con la reducción del nitrato amoníaco. Y se sospecha que uno de los citocromos periplásmicos podría transferir los electrones a las enzimas catalíticas. Las bacterias cable también tienen la capacidad de fijar CO2 y de mostrar un potencial organotrófico limitado. Algunos investigadores también proponen que las bacterias cable pueden presentar lo que es un metabolismo mixótrofo, utilizando al azufre inorgánico como un donador de electrones y una fuente de carbono orgánica. Esto lo proponen con base en los datos geoquímicos que han venido obteniendo a lo largo de la investigación de este grupo bacteriano. Hablando ya un poco más de lo que es la asimilación del carbono orgánico, este ha sido experimentalmente confirmado en bacterias cable pero marinas. Esto gracias a la incorporación del propionato. Sin embargo, también se ha descrito que este grupo bacteriano tiene codificadas lo que son las enzimas de la ruta de Wood-Grundle, que ya vimos en clase, donde dicha ruta tiene la capacidad de facilitar lo que es la fijación del CO2 para la formación de la acetilcoenzima A, la cual requiere su reducción a través de la ferredoxina. Además, también es importante mencionar que estas van a presentar una anhidrasa carbónica típica de microorganismos autótrofos en la conversión del bicarbonato a CO2. Bueno, mencionado ya lo anterior, es importante hablar acerca de que las bacterias cable se van a ver involucradas en la promoción de interespecies directas de transferencia de electrón, por sus siglas DIET. Otra parte importante o dato importante de lo que son el metabolismo de las bacterias cable es que las bacterias cable van a ser quimiolitoautótrofas. Retomando lo que es el término DIET, es importante mencionar que las bacterias cable van a tener la capacidad de generar una asociación sintrópica con otras bacterias, y esto para aprovechar el poder reductor, esto con el fin de poder favorecer lo que es su desarrollo. Por ejemplo, existen, o más bien no pueden hacer este proceso con bacterias metanógenas. Retomando lo que es el DIET, van a existir dos posibles mecanismos de lo que es el DIET.
En este caso tenemos a lo que es la vía de conducción por pili y el transporte de electrones por proteínas transmembranales, que a continuación lo voy a explicar un poco más a detalle. Ahora vamos a hablar acerca de la vía de conducción por pili. Esta vía se demostró por primera vez en un cocultivo que se realizó con dos bacterias diferentes, que fueron Geobacter metallireducens, que se encuentra, la que estoy señalando, y esta fungió como una bacteria donadora de electrones, y también se ocupó a lo que es Geobacter sulfurreducens, la cual su papel en este experimento fue de una bacteria aceptora de electrones. También se ocupó lo que es etanol y se ocupó también fumarato y se observó, el efecto que se observó fue como tal lo que fue la transferencia de electrones a través del pili de estos microorganismos. La asociación entre la proteína y la estructura del pili facilita lo que es la 10, que ya lo hemos venido hablando en otras transparencias, y los electrones que se generaron primero por la oxidación del etanol fueron por parte de Geobacter metallireducens. Estos fueron posteriormente transferidos a Geobacter sulfurreducens a través de lo que fue el pili por la reducción del fumarato a succinato dentro de esta última bacteria, o sea, de Geobacter sulfurreducens. Lo mismo se ha descrito en cocultivos de Geobacter metallireducens con metanógenos como metanoseta arulinase y metanosarcina berkey. Estos pues metabolizan como tal lo que es el metanol, produciendo metano por transferencia de electrones en donde ocupan esta misma vía. Posteriormente se realizó el análisis de de la ultraestructura, en donde se mostraron como tal lo que fueron filamentos que presentaban un diámetro aproximadamente entre 5 micrómetros, y el pili presentaba de estas bacterias que les acabo de mencionar, tenía un diámetro que va de 3 a los 5 nanómetros, y pues toda esta información se obtuvo con base a imágenes como estas que les estoy mostrando, imágenes que se obtuvieron a partir de lo que fue la proteómica. Se sugiere con este estudio que se realizó que el transporte de electrones a larga distancia tiene la capacidad de funcionar en lo que es el periplasma de lo que son las fibras, el cual consiste en lo que en múltiples pílices, en una serie de pilis, o una cadena como una cadena vertebral de carbohidratos, y mencionaba en el artículo que esta cadena puede estar adornada, pero yo considero que quizá es más bien como acoplada con algo que ellos consideran, o sea, todavía no está como bien dilucidado exactamente qué son, pero podría tratarse de una especie de citocromos. La conductividad eléctrica del pili se conserva mediante moléculas aromáticas, y estas provienen de lo que son los residuos de los aminoácidos, los cuales se sugiere que pueden tener como un papel sumamente importante en la parte de la conducción eléctrica. Ya por último, pues me gustaría como adicionar que el artículo como tal no lo menciona, pero es muy posible que todos estos residuos, al ser hidrofóbicos, se interrumpan el flujo de electrones y provoquen una especie de salto del potencial eléctrico, tal como pasa con la mielina en nuestras neuronas, haciendo así que el flujo eléctrico tenga la capacidad de viajar con una mayor velocidad y que pues sea más eficiente el proceso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la vía de transferencia de electrones por proteínas transmembranales. Y esta vía pues se estudió con otro microorganismo diferente, que es Proteocochloris aistauri, el cual es una bacteria fotótrofa, y también se utilizó a Geobacter sulfurreducens. Lo que es Proteocochloris aistauri va a tener la capacidad de aceptar los electrones liberados por Geobacter sulfurreducens. Esto se demostró en un cocultivo, como en el experimento anterior.
de la vía pasada. Bueno, se mencionaba en el artículo que esta vía se puede o se estudió a través de microscopía electrónica de transmisión y se reveló como tal una conexión muy cercana entre las células que carecían de lo que era el peeling, y también se reveló una importante función de un componente denominado citocromo OMCZ multiemo, y este pues estaba presente en lo que es la superficie externa y se podría decir que fue el responsable de la transferencia de electrones en lo que fueron los modelos in vitro que se realizaron. Y también parecía estar involucrado en lo que es la dieta, que ya lo mencionamos. También se observaron asociaciones fisiológicas similares en cocultivos con arqueas metanógenas y con bacterias reductoras del azufre. A pesar de lo anterior, pues como tal todavía no hay reportes de que eso ocurra realmente, por lo que se sugiere que esta vía, dada a través de proteínas transmembranales, no es muy común en metanógenos, o los metanógenos tal vez no tienen los mecanismos moleculares para poder realizarla. Bueno, y ya por último vamos a hablar acerca de la aplicabilidad que tienen las bacterias cable en lo que es como herramienta biotecnológica, en donde sabemos que pues las bacterias cable pues son capaces de realizar asociaciones sintrópicas con lo que son otras bacterias y poder así aprovechar su poder reductor y con esto favorecer su desarrollo. Tal es el caso de la asociación entre estas bacterias con lo que son las bacterias metanógenas, que ya habíamos hablado de eso en transparencias anteriores, lo cual supone una posible herramienta biotecnológica en lo que es la fabricación del biogás. ¿Y por qué es importante o por qué hablo del biogás? Bueno, el biogás básicamente es un componente que se utiliza en lo que son los reactores anaeróbicos. No sé muy bien acerca del funcionamiento de estos, pero según lo que yo tengo entendido, estos funcionan como para purificación o más bien un tratamiento que se les da a las aguas negras. Y aquí se los coloqué. Bueno, lo coloqué en esta imagen, y uno de los componentes principales de los bioreactores anaeróbicos pues es el biogás, en donde este se compone de metano en lo que es aproximadamente un 50 y 70%, o sea, es bastante su composición, y su combustión genera alrededor de 35.7 kilojoules por litro de energía. Esto bajo condiciones ideales, y este puede ser como fuente de energía para lo que es calefacción y generación de electricidad. Sin embargo, pues tiene como desventajas que las reacciones son lentas, que produce mal olor, y la reacción de los amortiguadores de pH pues también son desventajas en lo que es la digestión anaerobia de la producción del metano. Por otro lado, la formación del metano pues es un proceso que se puede acelerar ya sea por el flujo de electrones que reaccionan con los protones para la formación de lo que es el hidrógeno necesario para la reacción de reducción del dióxido de carbono a metano. Y a medida que se va produciendo lo que es el hidrógeno, se van a utilizar los metanógenos a través de un proceso de transferencia de especies de electrones, que es por sus siglas de SIED. También ya se había hablado acerca de DIET, que son bacterias cable que tienen promoción interespecies directas de transferencia de electrones, y estas fungen como materiales conductores de electrones y favorece el desarrollo de lo que es los microorganismos productores de metano dentro de lo que son los reactores anaeróbicos. También tenemos a lo que son las bacterias cable como herramientas de bioremediación, en donde la utilización del sulfato puede ser una estrategia que se utilice como una mitigación para la reducción de emisiones de metano, y esto se ha utilizado en lo que son cultivos de arroz, aprovechando que pues los reductores del sulfato, los metanógenos, van a competir por lo que son los mismos sustratos.